vamos a estar hablando de la evangelización. Ayer les comentaba de una fatídica y terrible estadística que confirma que la mayoría, la inmensa mayoría de los cristianos, de personas que dicen ser miembros de una iglesia, nunca le han dicho a otros acerca de la persona de Jesucristo. En parte yo creo que se debe al temor, como bien puso el pastor Michael. La gente le tiene temor a los hombres para darle lo que a los hombres le conviene y no le tienen temor a Dios, que manda que le diga eso a los hombres. Y pienso que no ha habido una experiencia personal con Cristo, o no tenemos una conciencia clara de lo que eso significa. Y lo digo porque una de las evidencias más tangibles y contundentes de la resurrección, por supuesto, es el testimonio de las Escrituras, pero antes de tener el testimonio escrito de las Escrituras, es las vidas transformadas de los discípulos. Recuerden que en los momentos de la persecución, arresto, tortura, muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos estaban trémulos de pavor, estaban huyendo, estaban escondidos. Después de la resurrección, estos individuos experimentan una transformación notable. Cuando nosotros examinamos el primer sermón de la historia de la iglesia cristiana, que es el sermón de Pedro en el día del Pentecostés, Pedro le dice a sus oyentes: ustedes crucificaron a Cristo, ustedes son culpables. Cuando Pedro, días antes, estaba negando a Cristo por miedo. Quiere decir que el tener una conciencia clara del Cristo viviente echa afuera todo temor. Y vamos a recrear y a dar un ejemplo por qué esto es determinante. Supongamos que nosotros ahora, en este mismo momento, vengan y nos rodeen, por las razones que sean, y nos dicen que nos van a asesinar, y esto está rodeado de hombres fuertemente armados. Y esto, pues, cierran las puertas y es cuestión de minutos de que nos asesinen a todos por nuestra fe en Jesucristo. De repente, tocan la puerta y se abran la puerta, que queremos negociar con ustedes. Y entra uno de los secuestradores de nosotros y dice: ¿quién es el pastor? Yo estoy predicando aquí, él es el pastor. Aquí hay otro pastor, Roger Méndez. Gerson Morey, yo estoy aquí de visita. Pues salga. Bueno, alguien tiene que quedar vivo para contar todo lo que pasó, como testigo para formular los cargos. Juan está por ahí también, no se escape nadie. Entonces, yo quedé vivo. Pero supongamos que eso no sea así, sino que yo me quede aquí por solidaridad con ustedes. Estamos rodeados, nos van a matar. De repente, se aparece Jesucristo. El Cristo que nosotros hemos predicado y en el que hemos creído y que tenemos fe en Él. Y lo vemos.
de repente hay una atmósfera que nosotros no podemos describir. Una paz que no podemos entender. Un olor tan agradable que no podemos asimilarlo. No hace ni frío ni calor. Parece como que estamos levitando. Y de repente nosotros nos olvidamos de ese miedo a que nos asesinen y nos concentramos en la figura de Jesucristo. Y Jesucristo se acerca a cada uno de nosotros, nos ministra, nos susurra en el oído, nos abraza. Y nosotros experimentamos algo como nunca antes en nuestras vidas nosotros habíamos experimentado. No tengo el counter, ahí el celo. Y Cristo nos dice lo siguiente, después de tocarnos y hablar con nosotros, y nosotros casi levitando, nos dicen, los van a matar, pero en milésimas de segundo, después que los maten, esto que ustedes están experimentando ahora, lo van a experimentar por toda la eternidad. ¿Ustedes creen que a nosotros nos va a importar morir? ¿Ustedes creen que vamos a tener miedo? ¿Por qué no vamos a tener miedo? Por la experiencia de saber quién es Cristo. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a evangelizar, nosotros debemos saber que ese Cristo que nosotros hemos recreado existe y está con nosotros y ha dado una promesa que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta es mi introducción, yo no he comenzado a predicar, así que prepárense. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros y a pesar de cómo somos, tú eres justo, fiel y verdadero. Gracias por este esfuerzo de esta iglesia. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, tú insistes en amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con un pasaje clásico que todos nosotros conocemos. Ese pasaje se conoce como la Gran Comisión, que se encuentra en el libro de Mateo. Y les invito a que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 28, y vamos a analizar algunos aspectos que ustedes lo saben, pero es un análisis que más bien es un recordatorio. Y yo voy a leer los versículos del 18 al 20. Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Nosotros le llamamos a todo la Gran Comisión, pero realmente la Gran Comisión son los versículos 19 y 20, donde está lo que el Señor les ordena a ellos. Pero vamos a leerlo a partir del versículo 18. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y dice la Escritura, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me llama la atención que las últimas palabras de Cristo tienen que ver con la proclamación del Evangelio. Incluso cuando nos vamos a las últimas palabras de Cristo, también tiene que ver con lo mismo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el evangelismo, la evangelización, el acto de dar las buenas noticias, la buena noticia es el evangelismo. El acto de dar a conocer esas buenas noticias es la evangelización. A pesar de ser de tan alta prioridad, es tan marginado. Y nosotros vemos que Jesús durante 40 días les enseñó a los discípulos todo lo relacionado con el reino de Dios. Y eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. ¿Qué sucedió entre la resurrección y la ascensión? Pasaron exactamente 40 días. Y en esos 40 días, nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y las últimas palabras realmente de nuestro Señor Jesucristo es la del versículo 8 de este capítulo 1, que tiene que ver con la evangelización. Quiere decir que el ministerio de Cristo tiene un primer mandamiento y un último mandamiento. Y ese primer mandamiento lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. El primer mandato, la primera comisión de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos tiene que ver con la proclamación de su evangelio. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Ese es el primer mandato que nosotros vemos del Señor a sus discípulos. Y el último mandato del Señor a sus discípulos tiene que ver con la evangelización. Hechos 1:8. Quiere decir que el ministerio de Cristo tiene una portada y una contraportada. La portada tiene que ver con la evangelización y la contraportada también tiene que ver con la evangelización. Y eso Cristo lo dijo al inicio y lo dijo al final. Lo dijo al inicio para que supieran para qué Él lo estaba llamando. Y Cristo hizo básicamente dos cosas con sus discípulos. Formó su carácter y los preparó para la proclamación del evangelio. Y cuando ya se va, escoge precisamente lo que tiene que ver con el evangelio para decirlo como últimas palabras. Y es que las últimas palabras de una persona son reveladoras, son significativas, y vemos que cuando una persona está moribunda, siempre dice algunas palabras, si tiene la oportunidad, si se va de viaje, si hay una despedida, de lo que sea. Esas últimas palabras como que se ensayan, como que se escogen, y son determinantes porque de alguna manera u otra revela el corazón de esa persona. Yo, pensando en todo esto, he hecho algunas recopilaciones de las últimas palabras de personas. Por ejemplo, William Tyndale dijo: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra cuando estaba en su martirio. No hubo palabras de odio, ni de amenazas, ni siquiera una oración imprecatoria. Lo que está diciendo en medio del martirio, en medio del dolor: ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Como Esteban, cuando estaba en su martirio, dijo palabras semejantes a de Cristo, porque eso revela el corazón de las personas. Winston Churchill, que fue un individuo difícil en su carácter, que llamamos un cascarrabia, alcohólico, pero un hombre brillante, sus últimas palabras fueron: estoy tan aburrido de todo. O sea, terminó diciendo lo que siempre decía. En una ocasión iba bajando por las escaleras después de
salir de una reunión del Palacio de Buckingham durante la Segunda Guerra Mundial y le dijo a una de sus asistentes: usted está más fea que nunca. Usted sabe lo que es eso, un primer ministro. Y ella le dijo: y usted está indeseablemente borracho. Y él siguió bajando las escaleras y dijo: pero a mí se me quita mañana. En su enfermedad, Frank Sinatra dijo: estoy perdiendo. Ya cuando moría, estoy perdiendo. Uno de los más dramáticos casos es de Hugo Chávez, según dijo quien fue jefe personal de su guardia presidencial, José Ornella. Según él dijo, las palabras últimas de Hugo Chávez fueron: yo no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Estas últimas palabras revelan la condición del alma de una persona, sus intenciones, su condición espiritual o emocional. Cristo se va para el cielo y escoge palabras que tienen que ver con la naturaleza y propósito de la iglesia. Nosotros, como creyentes, hacemos muchas cosas. Nosotros hacemos obras sociales, obras de misericordia, compasión por los que están en mayor riesgo social, y eso nosotros debemos de hacerlo. La iglesia no puede ser indiferente. Incluso debemos asumir el riesgo de que nos digan en ciertos escenarios reformados, vamos a decirlo así, se está a la defensiva, que cualquiera que hace obra social dice: tú estás convirtiéndose en un activista social. Yo asumo el riesgo. Yo asumo el riesgo porque yo sé que yo no soy un activista social, pero yo no puedo vivir de espalda al que está necesitado. Yo no puedo vivir de espalda al hambriento, al huérfano, al indigente. Yo no puedo vivir de espalda. Y la iglesia tiene que cumplir en ese aspecto, demostrar el amor de Cristo, porque nosotros somos los brazos, somos los pies, somos el corazón de Cristo para abrazar, para ir donde está el necesitado, para amarlo. Las personas van a conocer del amor de Cristo por medio de nosotros. Y aunque nosotros no tenemos por qué hacer un trueque en el sentido de que yo te voy a dar pan y como yo te estoy dando pan, tú te tienes que convertir. ¿Por qué? Porque no es a eso que el Señor nos llamó. Simplemente tenemos que darle pan y de la conversión se carga el Señor. Pero nosotros tenemos que mostrarle el amor de Cristo. Nosotros vemos la multitud que Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Se convirtieron todos en las multitudes que Jesús alimentó? Probablemente no. De hecho, si hacemos un análisis en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas que se beneficiaron de Jesucristo no se convirtieron en seguidores de Él, por lo menos por las evidencias que encontramos en los Evangelios. Gente que se beneficiaron de Él, no porque Él les exigiera, simplemente que he escuchado sermones evangelísticos basados en milagros y en favores que Cristo le hizo a la gente, pero esa gente no se convirtieron a Cristo. Nosotros encontramos puntualidades, casos puntuales. La mujer samaritana, sí, esa mujer, vemos que sí se convirtió en una seguidora de Cristo. Zaqueo se convirtió en un seguidor de Cristo. El ciego de nacimiento se convirtió en un seguidor de Cristo. Pero vemos mucha gente que se beneficiaron y no se convirtieron en seguidores de Jesucristo. Pero como quiera, Cristo lo sanó. Cristo le alimentó. Cristo lo alentó. ¿Por qué? Porque estamos llamados a eso. Algo que nosotros debemos ver también como un ejemplo contundente son aquellos 10 leprosos que estaban desesperados gritándole a Cristo que tuviera misericordia de ellos. Tenían fe, tenían confianza, pero aparentemente solamente uno adoró al Señor. Los demás no lo hicieron. Pero Cristo, como quiera, los sanó cuando estaban sentenciados a muerte, a la indigencia, al ostracismo, que las personas no los buscaban, que estaban segregados fuera.
de los demás. Sin embargo, Cristo tuvo misericordia, aún sabiendo que ellos no iban a venir a ser agradecidos. Estamos llamados a ser compasivos y mostrar amor por las personas que están en vulnerabilidad, que están con hambre, que no tienen techo. Y no tenemos que ir muy lejos para eso. Cerca de nosotros hay alguien en necesidad. También tenemos que tener compasión, aunque no es la misión principal de la iglesia, tener compasión por las personas que están agobiadas emocionalmente. Gracias al Señor que en las últimas décadas se ha ido perfeccionando lo que podemos llamar una teología de la consejería. Y cada vez más se multiplican los problemas de personas, porque es una de las paradojas de nuestra sociedad. Las personas van acomodándose más, pero más atormentadas. Y es increíble la cantidad de personas que hay en crisis, en depresión, en ansiedad, los matrimonios que están enfrentando problemas, a pesar de las comodidades que muchos de ellos ostentan. Entonces tenemos que prestar atención a eso, personas con traumas, personas que están en un luto, que no salen de ese proceso de luto y parece como que el tiempo se paralizó para ellos. Pues también tenemos que tener compasión con esas personas y ayudarlas y escucharlas. Yo he estado con personas que han venido a buscar consejería donde han hablado hora y media. Y yo escuchando, pidiéndole a Dios que me dé dirección, porque a veces son problemas tan complejos que uno no sabe de qué hacer. Y después, y me estoy recordando de un caso muy puntual, de yo escuchar como más de una hora, la persona se paró y me dijo: pastor, muchas gracias, usted no sabe lo que usted me ha ayudado. Y yo lo único que hice fue escucharle. Porque vivimos en un mundo donde la gente habla más de lo que escucha. Yo he tenido que pasar por situaciones donde he ido a buscar a alguien que me escuche y me frustro, porque no me han dejado hablar. Y comienzan a darme recetas teológicas y versículos y me van aplastando con versículos bíblicos. Nosotros tenemos que entender que la gente están trabajadas y cargadas, oprimidas. Personas que están en sistemas religiosos donde lo han estafado, donde lo han explotado, y tenemos que trabajar con ellos para que sanen esas heridas. Conozco personas en nuestra iglesia que pasaron muchísimo tiempo en un sistema religioso opresivo, abusador, caudillista, y están heridos y hay que ayudarles a sanar. Todo eso tiene que ver con el evangelio, pero no es la prioridad de la iglesia. La misión de la iglesia es la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos decirle a las personas que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que el plan de Dios implica de que Él es amor y Él es justicia, como veíamos ayer, que el hombre está irremediablemente perdido, que Cristo vino a morir por nuestros pecados y el hombre tiene que dar respuesta viniendo humillado, clamando por perdón delante de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dice a sus discípulos: tienen que predicar el evangelio. Se lo dice al inicio de su ministerio y se lo dice al final de su ministerio. Tienen que proclamar el evangelio, tienen que ir, porque esa es la necesidad más grande del ser humano. La gente tiene necesidad de pan, tiene necesidad de sanar sus heridas, pero la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le está diciendo eso a sus discípulos, se lo da como una orden, como una comisión, como un mandato. Eso es un imperativo. Y los verbos conjugados en modo imperativo implican obligación o mandato. Quien no está cumpliendo con la gran comisión está en pecado. Es difícil que nosotros lleguemos a una realidad como esta simplemente por no compartir con otros lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que compartamos. Cuando nosotros vamos al texto, entonces vemos que Jesús les da esa gran comisión.
Y vemos que ellos cumplieron cabalmente. El texto dice que Cristo le dijo, vayan por todas las naciones. Y nosotros conocemos esos dos verbos que traducidos al español se ven como dos imperativos. Id y haced. Sin embargo, cuando nosotros vamos al original, vamos a ver que el imperativo recae más en el hacer que en el id. Una manera más precisa de traducir ese texto, y yo no soy un lingüista, simplemente lo he estudiado y lo he corroborado con los eruditos. No fue que yo me inventé eso, yo no soy tan brillante. Eso yo lo he estudiado y sé que es así. Una traducción más precisa, según los expertos, y yo estoy de acuerdo, es mientras van, hagan discípulos de todas las naciones. Pero la meta no es la evangelización, la meta es el discipulado. Yo le predico el evangelio para que esas personas, al recibir el evangelio, se conviertan en un discípulo de Jesucristo. Para que puedan, y eso lo vamos a ver más adelante cuando me toque hablar del discipulado, para que puedan mirar a Cristo, ser como Cristo. Y cuando entonces nosotros vemos la vida de los discípulos, vemos que ellos cumplieron cabalmente eso que el Señor le envió. Lo vemos en Pedro predicando ese sermón memorable, un sermón arriesgado, valiente, el primer sermón expositivo de la historia. Pedro explica lo que está sucediendo a partir de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, apelando a lo que escribió el profeta Joel en el capítulo 2. Y Pedro viene y hace una descripción sistemática y organizada, justificando con las escrituras lo que pasó allí. De allí no están saliendo palabras de Pedro. Él está haciendo que el mismo profeta hable lo que sucedió. Y Pedro le está diciendo valientemente a ellos que ellos son culpables, que ellos crucificaron a Cristo, que sus manos están llenas de sangre, que ellos son unos asesinos. Cuando ellos escuchan esas palabras, el texto dice compungidos de corazón. Y el texto es claro y es con una carga dramática extraordinaria, porque la palabra compungido lo que significa es como acuchillar violentamente y agitar sobre algo. Es la palabra que se describía cuando los gladiadores estaban luchando y venían y le daban unas estocadas seguidamente, violentamente. Las palabras de Pedro fueron como saetas, como una espada más cortante que cualquier espada de dos filos. Y eso los hirió en las profundidades de su alma. Y ellos lo que dicen es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos acorralados, sí, somos culpables, estamos atrapados, no hay salida. Hay una ley que nos acusa, sí, reconocemos nuestra carga, nuestra responsabilidad. Y Pedro dice arrepentidos y convertidos. Y vinieron como 3,000 personas. Quiere decir que Pedro cumplió cabalmente. Después nosotros vemos ahí mismo en Hechos capítulo 2, pero de los versículos 42 en adelante, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que lo que Cristo les encomendó, los apóstoles los estaban cumpliendo y a su vez esas personas estaban siendo formadas por lo que los apóstoles le estaban enseñando. Lo cumplieron. ¿Por qué ellos cumplieron con tanta facilidad a pesar de las angustias, de las persecuciones? ¿Qué fue lo que les pasó a ellos que no nos ha pasado a nosotros? ¿Por qué tanta pasión, amor, entrega, aún en las condiciones extremas y difíciles? Aún cuando no gozaban de las comodidades y facilidades que nosotros tenemos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no asumieron al punto de perder su vida? La mayoría de ellos, simplemente por la proclamación del Evangelio. Hubo un momento en que ellos se acomodaron y fueron las aflicciones y las persecuciones que le despertaron. Porque nosotros
tenemos la tendencia de acomodarnos ante el éxito. Y ayer hablábamos en una conversación que el éxito hace más daño que el fracaso. El fracaso nos humilla, nos pisa el ego y entonces entendemos y buscamos el rostro del Señor. Pero el éxito no nos ayuda mucho. Así que, más que pedirle éxito al Señor, vamos a pedirle un corazón conforme a Él. Para que si Dios le place darnos el éxito, el corazón esté preparado para recibir. Y el Señor le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, como hemos visto, que sean testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso no sucedió. Ellos comenzaron bien, pero se acomodaron en la iglesia de Jerusalén. Y vinieron los conflictos. Y hasta que ellos comenzaron a cumplir con eso que el Señor les mandó a partir de Hechos capítulo 8, versículo 1, que vino una gran persecución y fueron todos dispersos. Mi fórmula es esta. Si nosotros no queremos cumplir Hechos 1:8, Dios nos manda Hechos 8:1. Esa es mi fórmula. Si no vas a obedecer y vas a honrar el plan de Dios, Dios nos va a enviar pruebas para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos envió a hacer. Quiere decir que hasta los discípulos tuvieron que enfrentarse a situaciones como estas que nosotros enfrentamos. La diferencia entre ellos es que ellos fueron obedientes. La iglesia enfrentó muchísimos problemas, iguales que los que nosotros enfrentamos hoy en día. Si no, vean la iglesia de los Corintios, terrible. El tema y la diferencia vital es que ellos enfrentaron los problemas, obviamente por iniciativa del apóstol Pablo. El libro de los Hechos está lleno de situaciones, pero lo enfrentaron. Entonces, hermanos, ¿qué tenían ellos? ¿Qué les pasó a ellos que no tenemos nosotros? Absolutamente nada. Pero yo creo que hay un texto revelador y tiene que ver con lo que el pastor Michael enseñaba en esta gran comisión. Y ese texto, para mí, es clave para poder entender lo que pasó. Y vayamos a Mateo, otra vez, capítulo 28, que es nuestro texto, pero vamos a leer versículos 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. ¿Qué dice el versículo 17? Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. A veces los teólogos quieren profundizar tanto que complican las cosas. Porque de este versículo 16, si nosotros preguntamos cuántas personas menciona el versículo 16, léanlo. 11 discípulos. Ay, hermanos, ustedes no se imaginan todo lo que se ha armado, toda la controversia que se ha armado de ese versículo 16. Que no, que a lo mejor no eran 11, que hay que ver. ¿Y qué el texto dice que eran 11? Y en ese sentido yo soy literal porque él me está diciendo que eran 11, porque yo tengo que comenzar a especular que a lo mejor porque el texto es claro, hay textos que son oscuros, que son controversiales, pero esto no tiene ninguna controversia. Y eso está así porque el versículo 17 entonces tiene un impacto mayor. ¿Por qué? Porque dice, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Si ustedes me dicen que 120, como los que estaban en el aposento alto, eran los que estaban ahí, y algunos dudaron, es razonable, son muchas personas. 500, como a los que se le apareció, según 1 Corintios capítulo 15. Bueno,
Sí, son muchas personas. Quizás todos no estaban en la misma distancia, pero que de 11, algunos dudaron. Para mí es sumamente. No estamos hablando de que Cristo era un extraño para ellos. 3 años con Jesús. Hay un libro de un autor, se llama A.B. Bruce, que se llama 3 años con Jesús. Así se traduce en inglés, Training the 12. Habla del proceso en cómo Jesús los escogió a ellos como discípulos, las etapas de la escogencia. Pero hay algo que es reiterativo en ese libro, y es que la relación estrecha que había entre Jesús y ellos. Miren, cuando uno tiene una cercanía con una persona, uno conoce todo, sus pasos. Mi mamá conocía los pasos de mi padre, los ronquidos. Estábamos en un retiro de matrimonio y nos quedamos un grupo cantando a la orilla de la playa, y cuando íbamos a la habitación se oye un estruendo, como el estruendo de muchas aguas, pero ya estábamos lejos del mar. Y alguien dice, oye a fulano roncando. Y dice una hermana, no, ese no es fulano, ese es fulano, mi esposo. Esos ronquidos son inconfundibles. Conocemos las personas por su faz. Vemos a alguien y le decimos, ¿qué te pasa? Nos responde por el teléfono, ¿qué tú tienes? Es más, los dermatólogos dicen que cada quien tiene su olor particular. Algunos son agradables. Entonces, conocemos a la gente por la cercanía. 3 años con Jesús, se le aparece, y algunos dudaron que era él. ¿Qué pasó? ¿Era una duda de fe o una duda de que era él? Era una duda de que, cuidado si es Cristo resucitado o es un impostor, no sabemos. Lo que sí es sorprendente no es que algunos dudaron, es que hubo un grupo que no dudó. ¿Qué tenían aquellos que no dudaron? Sí, ese es Cristo. Y la palabra que se usa ahí es adorar, proskuneo. Se inclinaron inmediatamente a Cristo, se inclinaron a Él. Desde que se le apareció, le adoraron, se inclinaron. Y otros se quedaron de pie. ¿Será Él? Bueno, deja ver. Esos somos los cristianos. Vivimos entre las dudas y la fe. Yo vivo entre las. Hay momentos que tengo mucho ánimo para predicar el evangelio. Broscuneo. En otros momentos no tengo tanto ánimo. Dudo. Pero no importa si es con duda o es con fe, tiene que proclamar el evangelio. Fíjense que Cristo no los regaña. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Un buen regaño y oportuno sería, ¿por qué dudan? ¿Cuántas veces tengo que enseñármele para que me conozcan? 3 años. Y solamente se acuerdan de Tomás, pero tú también dudaste ahora, ¿por qué no te inclinaste? Miren mis manos, miren el costado, miren las cicatrices en los pies. Pero Cristo no los regaña. Cristo simplemente le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo muestra su supremacía.
mi autoridad, quien yo soy, no depende de su adoración. Yo soy el que soy. Yo soy el Señor y mi autoridad está en el cielo y está en la tierra. No dependen de ustedes. Si me adoran, yo soy el que soy. Si no me adoran como quiera, yo lo soy. Y Jesús entonces le da el mandato. Quiere decir que el mandato de evangelizar no parte de quiénes somos nosotros simplemente, sino de quién es Cristo. No depende de que si yo tengo una experiencia de quién es Cristo en su cabalidad o no. Depende de quién Él es en esencia, de que Él existe en la absoluta perfección de su ser. La evangelización parte del corazón de Cristo. Como vimos ayer, el evangelio también. Por lo tanto, ellos se sometieron a lo que Cristo dijo, a pesar de que algunos de ellos dudaban. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ver más con Cristo que con nosotros. Gracias a Dios que en nuestras iglesias con las cuales tenemos comunión, no hay el problema que existe en muchísimas iglesias, que escuchamos a una persona predicar más de ello que de Cristo. Que los cultos son cultos a la personalidad de alguien. Y tienen mucha gente, pero poco convertidos. Porque ¿a quién se convirtieron? Si Cristo no es proclamado. El evangelio, la evangelización es acerca de Cristo, de su persona, de su obra, de su propósito y de lo que Él espera para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, no es tan sencillo convivir con la carga de que no estoy evangelizando. Quisiera yo tener el tiempo para que nosotros veamos la hermosa aventura de lo que es predicar el evangelio, a pesar de nuestros miedos, de nuestras personalidades, a pesar de los obstáculos que pueda haber. Y simplemente le voy a recomendar algo, y con esto termino. Una de las maneras más fáciles de evangelizar es invitar gente a que venga al culto. Nosotros estamos acostumbrados al culto y se nos olvida la extraordinaria experiencia que significa adorar a Dios. Hace mucho leí una estadística, me gustan mucho las estadísticas de George Barna, donde decía que el 87% de las personas que son miembros de una iglesia vinieron al conocimiento de Cristo a través de la experiencia del culto cristiano. El poder extraordinario que tiene. Invite a sus amigos. Mañana sea un buen día y hoy usted tiene tiempo, invítenlos a que vengan a la iglesia, a que escuchen el mensaje. Nosotros los predicadores, cuando predicamos, como dice Mark Dever, debemos asumir que tenemos una audiencia variada. Tenemos inconversos, tenemos personas que necesitan ser alentadas y orientadas, tenemos personas hostiles y tenemos personas indiferentes. Tenemos una audiencia variada y tenemos que proclamar el evangelio sabiendo que hay gente, sobre todo cristianos y no cristianos, que tienen una profunda necesidad de la verdad que hay en la palabra de Dios. Cada vez que yo predico, asumo que hay gente que no son cristianas que están escuchando. Pero nosotros tenemos que invitarlos para que vengan. Y mientras están ahí escuchando, que oremos para que el Señor convierta su alma. Termino con esta historia que me pasó en nuestra iglesia. Un día estoy predicando y teníamos una hermana en la iglesia que es francesa y ella tenía una empresa de turismo y trabajaba eso. Y los domingos también tenía que trabajar. Y ella se inventó algo que me parece formidable, y es decirle a los turistas franceses mayormente
que si ellos querían conocer bien una cultura, tenían que ir a un culto religioso. Y providencialmente, la mayoría de los turistas decían que sí, y ella los llevaba. Una mañana, mientras yo predicaba, pues me di cuenta que una de las personas que andaban con ella se paró, contada por mí, 5 veces. En medio del culto, salía. Y yo le observé y dije, caramba, este señor sí se para. Yo asumí que era a fumar. Cuando terminó el culto, yo estoy saludando a los hermanos y la mamá hizo así. Y después vi que salió corriendo y ahí estaba, era fumando. En la tarde me llama la hermana y me dice, pastor, yo tengo que hablar con usted. Yo estoy descansando en mi casa. Y ella me dice, urgente. Digo, ¿qué pasó? Uno de los clientes míos está en un estado de ansiedad, en un estado de shock, y está como fuera de sí. Y él quiere hablar con usted. Digo, ¿conmigo? Sí. ¿Qué fue lo que yo le hice? Yo le hice. Y entonces, digo, él dice que él no cree en Dios, pero que por qué él tiene que estar perturbado con lo que yo le dije. Y entonces yo le dije, no, espérate, sí, vamos a juntarnos. Y nos juntamos esta noche. Y yo lo escuché. Él me dice que él era ateo y que eso que de creer en Dios era una etapa superada en la humanidad, pero que ahora, por lo que yo le dije, por lo que yo prediqué, él tenía dudas porque nunca le habían explicado eso. Ni. O sea, hay gente en el mundo occidental que nunca han escuchado el Evangelio. No creamos que solamente en la ventana 1040, ¿eh? Él dice que nunca había ido ni a una iglesia de ningún tipo, nunca había leído la Biblia, nunca se había sentado a escuchar una predicación o una misa, nunca nada religioso. Y que él tiene muchas dudas. Yo le expliqué el Evangelio y recibió a Cristo. Recibió a Cristo. Regresó a su país, a Francia, y buscó en un directorio una iglesia bautista y llamó al pastor. Y eso fue como a las 12 de la noche. Inmediatamente él llegó. Y el pastor a esa hora salió a hacerle la visita. A 3 horas de distancia. Entonces yo mantuve comunicación con él por mucho tiempo. Y después de casi un año, en coordinación con su pastor, él dijo que él quería bautizarse. Pero que quería que yo lo bautizara. Y que él quería invitarme a mí para que yo fuera a Francia con mi esposa para que yo le bautizara, algo que yo le dije, amén, yo creo que eso es de Dios. Y entonces estábamos haciendo los planes. Sin embargo, hubo un problema. El pastor de él se le ocurrió la idea de que él nunca había visitado Punta Cana. Susana y yo estábamos así. Oh, Paris, je t'aime. Y entonces vino con el pastor y lo bautizamos ahí en la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hay que proclamar el Evangelio y el poder extraordinario que tiene invitar a alguien a la iglesia. Simplemente un tip. Que el Señor le bendiga. Gracias.